¿Cuál es el misterio sin resolver más aterrador que hayas escuchado jamás? El caso del niño de la caja de Filadelfia. El 25 de febrero de 1957 se encontró el cuerpo de un niño no identificado en una caja en un terreno de vertido ilegal cerca de Filadelfia, Pennsylvania. Se estimó que el niño tenía entre 4 y 6 años, pesaba aproximadamente 30 libras y medía alrededor de 1 metro. El niño fue encontrado desnudo pero envuelto en una manta. Su cabello había sido cortado recientemente y su cuerpo había sido lavado recientemente. Presentaba pequeñas cicatrices en el mentón, la ingle y el tobillo izquierdo, algunas de las cuales demostraban que había pasado por un pequeño procedimiento médico. El niño tenía un trauma contundente en la cabeza, que se determinó como la causa de su muerte, y no hubo testigos. El cuerpo fue encontrado por un joven que caminaba por el terreno abandonado. Extrañamente, el hombre esperó un día entero antes de contactar a la policía, y un segundo hombre había encontrado previamente el cuerpo del niño pero no había contactado a las autoridades porque no quería involucrarse. Debido al clima frío y la demora en la llamada telefónica, la policía no pudo estimar con precisión la hora de la muerte del niño. Para identificar al niño, el cuerpo fue guardado en la morgue mientras visitantes de 10 estados diferentes intentaban buscar marcas identificables, pero sin éxito. La policía envió 400.000 volantes con la descripción del niño a estaciones de policía, oficinas de correos y tribunales en todo el país. Incluso la Asociación Médica Estadounidense envió una descripción del niño, pero no llevó a ningún lado. La policía comparó las huellas del niño con hospitales en la zona e incluso tomó huellas dactilares, pero no encontraron registros que mostraran que el niño hubiera existido alguna vez. En 2016, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó una reconstrucción facial forense de la víctima e ingresó su información en su base de datos. Desafortunadamente, el niño nunca ha sido identificado y el caso sigue abierto. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Probablemente Terrence Woods Jr. era un asistente de producción de 26 años que estaba en una zona rural de Idaho con su equipo filmando un documental sobre una mina abandonada a finales de 2018. El proyecto estaba previsto para finalizar a mediados de noviembre, pero Terrence envió un mensaje a su padre a primeras horas de la mañana del 5 de octubre de 2018. Diciéndole que regresaría a casa el 10 de octubre, acortando su estancia por varias semanas. Más tarde ese mismo día, cuando concluyó el rodaje, se le vio hablando con uno de los mineros que solía operar la mina. Terrence dijo que iba a adentrarse en la maleza para aliviarse. El gerente de producción pensó que esto era extraño, ya que aparentemente Terrence había estado actuando de forma rara todo el día, así que decidió ir a verificarlo. Cuando llegó, notó que la radio de Terrence estaba en el suelo y, de repente, vio a Terrence comenzar a correr a gran velocidad hacia el bosque, bajando por una pequeña pendiente. El gerente intentó seguirlo, pero lo perdió de vista poco después al intentar perseguirlo. Regresó a su equipo y alertó a las autoridades, quienes lanzaron una misión de búsqueda y rescate a gran escala, pero no encontraron ninguna pista. Las autoridades destacaron lo extraño que fue que Terrence pudiera correr tan rápido en una maleza tan espesa. Desde entonces, nunca más se ha vuelto a ver ni oír de él. Siguiente historia. No sé si alguno de ustedes ha investigado sobre la muerte de la princesa Diana, pero siempre me ha parecido uno de los casos más extraños y misteriosos de la historia reciente. Es uno de esos casos que no importa cuántos años pasen, siempre parece haber más preguntas que respuestas. Aquí les dejo lo que me ha inquietado más sobre todo lo que rodeó su trágica muerte en 1997. Primero que todo, el accidente en sí fue extraño. Diana, junto a Dodi Al-Fayed, viajaban en un Mercedes S280 en el Puente del Alma en París, a toda velocidad. Según la policía, su conductor, Henry Paul, estaba ebrio, lo que explicaría el accidente, pero, ¿realmente? Las circunstancias no se sienten correctas para muchos. Lo que más me da que pensar es la falta de evidencia sólida. Se ha hablado mucho sobre la falta de cámaras de seguridad en el túnel donde ocurrió el choque. Para ser una de las figuras más famosas del mundo,
¿Cómo es posible que no hubiera cámaras capturando su paso en un lugar tan transitado y conocido? Es casi como si todo estuviera diseñado para que nadie supiera exactamente qué pasó. Y luego están los detalles extraños del conductor. Henry Paul, el chofer, se había presentado como una persona confiable, pero algunas fuentes alegan que tenía conexiones con servicios secretos. ¿Qué tan raro es que un conductor de una persona tan importante tuviera estas conexiones? Y más extraño aún, la cantidad de alcohol en su sangre en el momento del accidente fue cuestionada. Algunos creen que fue manipulado para encubrir algo más. Otro punto inquietante fue la falta de pruebas físicas claras de que Diana hubiera estado realmente muerta al momento de ser rescatada. Varias personas aseguran que no había signos de muerte inmediata, pero fue en la intervención médica donde comenzaron a surgir más dudas. ¿Por qué la princesa fue tratada con tanta urgencia cuando en el informe inicial parecía que estaba viva? Lo más escalofriante es todo lo que ha ocurrido después. El entorno y la reacción inmediata de las autoridades fue extraña. ¿Por qué se apresuraron tanto en declarar que todo había sido un accidente cuando las pruebas eran escasas? ¿Por qué no se realizó una investigación más profunda en los primeros días? ¿Y qué decir de la rapidez con que se preparó su funeral, todo tan meticulosamente organizado? No soy alguien que se incline por teorías de conspiración, pero hay demasiados detalles raros aquí. Algunas personas incluso apuntan a que la muerte de Diana no fue un accidente, sino un asesinato encubierto. El hecho de que Dodi y Diana estuvieran en su relación aparentemente feliz, sin mencionar las tensiones que ya se había rumoreado entre ella y la familia real, ¿hay más detrás de todo esto? En fin, no soy experto en estos temas, pero como muchos otros, sigo pensando que la muerte de la princesa Diana está llena de inconsistencias. Siguiente historia. Había una historia que mi antigua profesora de inglés nos contó a la clase. Cuando ella vivía en Ámsterdam, cuando era joven, hace unos 25 años, antes de mudarse al sur de Alemania, tenía un pequeño apartamento en una casa vieja, bajo el ático. La casa en sí era muy antigua y estaba un poco abierta para extraños. A veces, los alcohólicos se colaban y bebían barra diagonal, dormían en el pasillo o en el ático. Debido a esto, había ruidos extraños en la casa vieja. Por la noche, seguía oyendo ruidos provenientes del ático. Una noche, o tarde en la noche, salió a una pequeña calle a comprar algo. Entonces, un extraño vestido de negro caminó lentamente junto a ella y mientras ella quería regresar a casa, le robó el bolso o algo así. Ella lo persiguió. El tipo era más rápido que ella, pero lo siguió hasta una zona industrial, antes de que él de alguna manera desapareciera, o lo perdiera en la niebla o algo así. Ya no estaba. Ella regresó a casa. Ahora no recuerdo exactamente qué ocurrió después, pero después de que salió de la ducha, unos días después de este incidente, había una palabra escrita en el espejo empañado, que no tenía sentido en el idioma común. No recuerdo la palabra exacta, pero mi profesora pensó que era algún tipo de nombre. Preguntó en el vecindario si esa palabra o nombre tenía algún significado, pero no estoy seguro si alguien pudo decirle algo. Cuando regresó a casa, después de trabajar los días siguientes, sus cosas estaban esparcidas por todo el apartamento y en los espejos y ventanas había escrito nuevamente esa palabra con lápiz labial. Ella estaba completamente aterrada. Quiso subir al ático y hablar con esos alcohólicos, pero tenía demasiado miedo. Llamó a su hermano y a sus amigos para que pasaran la noche allí. Como ella nos contó, ellos eran tipos duros y no les importaba golpear a esos tipos. No lo sé, pero los ruidos del ático eran más fuertes de lo habitual y finalmente subieron. Ella se quedó en su apartamento. Después de unos momentos, su hermano y sus amigos bajaron, serios como nunca, tomaron algunas cosas y le dijeron, «Sal de la casa, vienes con nosotros, ahora mismo». No tuvo tiempo para preguntar, agarró algunas de sus cosas y se fue con ellos a la casa de su hermano. Durante el viaje, todos permanecieron en silencio. Ella trató de preguntarles qué había pasado o qué habían encontrado allá arriba, pero no consiguió respuesta. Su hermano normalmente no era así, siempre era divertido y abierto, pero estaba serio como nunca y manejaba como si estuviera loco.
Los días siguientes le seguían diciendo que nunca volvería a esa casa. Ella encontró otro apartamento en otro lugar cerca de Ámsterdam, pero pensaba que su hermano y los chicos como que cambiaron. Cada vez que intentaba preguntar qué había en el ático, su hermano comenzaba a gritarle. Incluso la esposa de su hermano no sabía qué estaba pasando con él y estaba bastante desesperada. Ella nunca supo qué había en ese ático ni qué ocurrió allí. En los años siguientes, uno o dos de los amigos se convirtieron en alcohólicos y fueron a psiquiatras. Su hermano nunca fue el mismo. Ella intentó preguntarle de vez en cuando, pero él siempre evitaba esa conversación. En ese año en que nos contó la historia, 2009/2010, dijo que su hermano la había llamado y estaba listo para contarle que había pasado 25 años atrás. Todavía no lo sabemos. Ella prometió que nos lo diría, pero era el final del año escolar y el siguiente año, que era nuestro último año en la escuela, conseguimos un nuevo profesor de inglés. No hubo realmente oportunidad para terminar la historia porque su hermano aún vive en los Países Bajos. Siguiente historia. Un piloto en Australia estaba volando de Melbourne a Tasmania y seguía reportando sobre una extraña aeronave que lo seguía. Después de algunas transmisiones inquietantes, desapareció y nunca se encontró su aeronave. Volaba un Cessna 182L, con una velocidad de crucero de aproximadamente 256 km por hora, 160 millas por hora. Las condiciones de visibilidad eran buenas y los vientos eran suaves. Partió de Moorabbin a las 18:19, contactó con la unidad de servicio de vuelo de Melbourne para informar sobre su presencia y reportó haber alcanzado Cape Otway a las 19. A las 19:06, Valentich pidió información al oficial del servicio de vuelo de Melbourne, Steve Roby, sobre otros aviones por debajo de los 5.000 pies, 1.524 metros, y le informaron que no había tráfico conocido a esa altura. Valentich dijo que podía ver una gran aeronave desconocida que parecía estar iluminada por 4 luces brillantes de aterrizaje. No pudo confirmar su tipo, pero dijo que había pasado a unos 300 m sobre él y se movía a alta velocidad. Valentich luego reportó que la aeronave se estaba acercando desde el este y mencionó que el otro piloto podría estar jugueteando deliberadamente con él. A las 19:09, Roby le pidió a Valentich que confirmara su altitud y que si no podía identificar la aeronave. Valentich dio su altitud como 4.500 pies y dijo que la aeronave era larga, pero que viajaba demasiado rápido para describirla en más detalle. Valentich dejó de transmitir durante unos 30 segundos, durante los cuales Roby pidió una estimación del tamaño de la aeronave. Valentich dijo que la aeronave estaba orbitando sobre él y que tenía una superficie metálica brillante y una luz verde. Esto fue seguido por 28 segundos de silencio, antes de que Valentich reportara que la aeronave había desaparecido. Hubo un descanso adicional de 25 segundos en las comunicaciones antes de que Valentich reportara que ahora se acercaba desde el suroeste. 29 segundos después, a las 19:12:09, Valentich reportó que estaba experimentando problemas en el motor y que se dirigía a Ken Island. Hubo un breve silencio hasta que dijo está flotando, y no es un avión. Esto fue seguido por 17 segundos de ruido no identificado, descrito como sonidos metálicos y raspados, luego se perdió todo contacto. Siguiente historia. No es una historia famosa ni nada por el estilo, pero hace unos años, un viejo amigo en común de mi compañero de cuarto, a quien llamaremos Peter, conoció a una chica en una gasolinera durante una ida a comprar cerveza. La invitó a nuestra casa una mañana temprana de sábado. Estuvimos bebiendo, fumando, y la chica claramente podía aguantar la fiesta. Nos contó que era de Los Ángeles, stripper y un par de cosas más. Peter no era precisamente un don Juan, pero tenía dinero, buena apariencia y era un buen atleta que entrenaba, solo que era un poco tímido y no era tan hábil con las mujeres. Pues bien, ella lo convenció para que la acompañara a su hotel y se fueron alrededor de las 6 de la tarde. Avancemos hasta el domingo, alrededor de las 5 de la tarde, cuando recibimos una llamada de Peter desde una cabina telefónica al otro lado de la ciudad, a unos 45 minutos o una hora de distancia. Nos dice que necesita que lo vayamos a recoger.
Lo encontramos, y está herido, de verdad herido. Su cara estaba llena de moretones y tenía una gran herida en la cabeza, que ya había dejado de sangrar. Después de tomar unos tragos en casa, finalmente nos cuenta la historia horrible que le había sucedido. Fuimos a su hotel cerca de la autopista, cerca de un club de striptease donde ella decía que trabajaba para ganar dinero para la siguiente parte de su viaje. Empezamos a fumar y luego tuvimos sexo. Perdí la noción del tiempo porque estábamos drogados, etc. Bueno, nos despertamos como a las 5 de la mañana, con un golpe en la puerta y una mujer diciendo algo sobre servicio de habitaciones. Ambos estábamos desnudos, pero ella se levantó con una sábana envolviéndose alrededor para decirle a la persona del servicio que volviera más tarde. Cuando abrió la puerta, la patearon. Dice que un tipo enorme y musculoso irrumpió en la habitación y empezó a patear a la chica, con otras dos mujeres detrás de él. Yo corrí hacia el tipo y le empecé a golpear con todo lo que pude. Estaba dándole una golpiza. Nunca había peleado tan fuerte en mi vida. Lo tiré de rodillas y le di un rodillazo en la cara y la sangre salió disparada por su nariz. Luego, de alguna manera, me desmayé porque aparentemente una de las chicas me golpeó con un taser. Entre que me desmayaba y recuperaba la conciencia, sabía que el tipo estaba sobre mí, pateándome la cara. Cuando volvió en sí, el tipo estaba sentado en la cama fumando, mientras las chicas limpiaban a la chica que habíamos conocido en el baño. El tipo le ofreció un cigarro y tenía una pistola en la mano. Comenzó a decirle que él era un proxeneta en Los Ángeles, que ninguna de sus chicas iba a irse así como así, y dijo un montón de cosas locas. Luego, le dijo a Peter que estaba pensando en matarlo, pero que lo respetaba porque nadie le había dado una golpiza así, y que si no fuera por la chica con el taser, probablemente habría ganado. Peter literalmente estaba llorando como un bebé en este punto de la historia. Después de un par de horas hablando con Peter y cosas así, el tipo le dijo a las chicas y a Peter que se metieran en un coche. Los condujo por toda la ciudad, les quitó el teléfono y la billetera a Peter, y le dijo que sabía quién era y dónde vivía su familia. Le dijo que si Peter se comportaba, todo eso sería solo una historia loca para contarle a sus amigos. Aproximadamente media hora después, fue cuando llamó a nuestros teléfonos. Lo convencimos de que fuera al hospital al día siguiente, donde le pusieron puntos. Tenía una conmoción cerebral severa y un par de costillas rotas. Un par de días después, Peter fue a la policía, pero cuando fueron al hotel, no encontraron rastros de la pelea en la habitación. Nadie que estaba trabajando allí quería decir nada, y parecían haber sido comprados para mantener el silencio. Han pasado unos 8 años desde ese incidente, pero todavía me sigo preguntando sobre esa chica. Lo que sí sé es que Peter ya no fue la misma persona después de eso. Siguiente historia. Esto no salió en las noticias, pero cuando mis tíos eran adolescentes y vivían en Terres, BC, decidieron ir de campamento durante 2 noches a una montaña en la zona. El primer día que llegaron allí, montaron el campamento y comenzaron a cocinar / beber, todo estaba bien hasta la mitad de la noche. Se despertaron por los gemidos de su perro a su lado, luego escucharon a un cerdo gritar. Cada vez más fuerte, se estaba acercando. El fuego seguía brillando afuera de la tienda y vieron la silueta del cerdo correr frente a la tienda y justo detrás de él, 3 personas persiguiéndolo. Mis tíos se quedaron despiertos toda la noche. Cuando llegó la mañana, decidieron investigar la zona. Subieron por la montaña y finalmente encontraron un claro. El área estaba rodeada por estacas con cabezas de cerdo y cabra clavadas en ellas. Estuvieron allí unos 20 minutos, cuando alguien vestido con una túnica negra y un bastón empezó a gritarles que se fueran y que nunca regresaran. Corrieron de vuelta a su campamento y todo lo que tenían estaba quemado o lanzado a las ramas más bajas de los árboles cercanos, con extrañas marcas y diseños en la tierra. Ya estaba oscureciendo y corrieron directamente a casa. Nunca regresaron a esa montaña. Siguiente historia. En una pequeña área rural de Arkansas, una chica desapareció. Estuvo perdida durante varios días antes de ser encontrada. Algunas personas dijeron que le habían hecho daño de una forma horrible,
pero lo que sé con certeza es que le quitaron el corazón. Aunque aún tenía su bolso y billetera, le faltaba su anillo. La policía asumió que se trataba de un culto debido a la ausencia del corazón. Los responsables, su anillo y su corazón nunca fueron encontrados. Ahora viene la parte interesante. Una noche, uno de los amigos de mi papá se emborrachó y le contó lo que realmente pasó con la chica. Dijo que sabía quién la mató y que no fue un culto. Eran un grupo de mujeres jóvenes. Supuestamente, la chica muerta había roto una relación, quitándole el novio a una de ellas. El grupo de mujeres la invitó a pasar el rato con ellas. Esto tiene sentido porque nunca hubo señales de un secuestro violento. Dijo que las jóvenes nunca habían planeado hacerle daño a la chica, solo querían darle una lección. Pero se dejaron llevar y la golpearon hasta que perdió la vida en un camino apartado. Cuando vieron que estaba muerta, entraron en pánico y alguien sugirió quitarle el corazón y hacer que pareciera algo relacionado con un culto. Una de las responsables era la novia de este hombre y después se jactó de lo que había hecho, sabiendo que él no estaba bien con la ley y no lo denunciaría. También dijo que podía llevar a mi padre al lugar donde enterraron su corazón. Lo último que supe es que ninguna de las responsables fue atrapada, pero todas se aseguraron de mudarse rápidamente fuera de la zona. Edith, según la historia que me contó, creo que el amigo de mi papá tuvo más que ver con el asunto de lo que él quería admitir.